De las islas a los valles. Comienza la migración hace mucho tiempo. Los godos vivían pacíficamente en las islas y costas del frío mar del norte. Sus hogares se encontraban en lugares como Gotland y el sur de Suecia, donde los bosques eran densos y el mar traía pescado y comercio. Construían casas sólidas, fabricaban herramientas finas y enterraban a sus muertos con esmero. La vida se moldeaba al ritmo de la naturaleza. Los largos inviernos, los cortos veranos, el viento constante del mar. Pero el cambio se avecinaba. Lenta y silenciosamente, los godos comenzaron a moverse. No fue una decisión repentina. Sucedió a lo largo de generaciones. Las familias empacaron sus vidas y emprendieron un viaje hacia el sur, paso a paso. Nadie sabe con exactitud por qué comenzó la migración. Pudo haber sido por hambre, frío o la búsqueda de mejores tierras. Quizás la población había crecido demasiado para que las islas la sustentaran. O tal vez las historias de valles fértiles y tierras más cálidas llegaron al norte a través de comerciantes y viajeros. Sea cual sea el motivo, el movimiento comenzó, no como una invasión, sino como una expansión silenciosa. Como raíces de árboles que se extienden a través del suelo, los godos comenzaron a adentrarse tierra adentro, dejando atrás sus hogares isleños. Su camino los condujo a través de bosques y ríos, pasando junto a lagos y colinas. Lentamente, se adentraron en los amplios valles de lo que hoy es Polonia. Estas nuevas tierras eran diferentes, más abiertas, más cálidas y mejores para la agricultura. Aquí, los godos encontraron lugares donde asentarse, desbrozaron tierras, plantaron cultivos, construyeron casas y criaron animales. Los arqueólogos denominan a esta parte de la historia gótica la cultura Vilbark, llamada así por un yacimiento en el valle del río Vístula, donde se han encontrado numerosos restos. Las tumbas de esta zona cuentan una historia conmovedora. Algunos cuerpos fueron quemados, mientras que otros fueron enterrados enteros. En ambos tipos de tumbas, los godos colocaban armas, joyas, vasijas y herramientas junto a sus muertos. Estos objetos son casi idénticos a los encontrados anteriormente en Gotland y Suecia, lo que demuestra que quienes los fabricaron eran los mismos. La forma en que decoraban su cerámica, las formas de sus broches e incluso la forma en que enterraban a sus guerreros se relacionan con el norte. Pero también hubo novedades. La tierra ofrecía materiales diferentes y los lugareños tenían sus propias costumbres. Con el tiempo, los godos aprendieron de sus vecinos e incorporaron nuevas formas de vida a las suyas. Esto no significó que olvidaran quiénes eran. Al contrario, fusionaron lo antiguo con lo nuevo. Su identidad se fortaleció, no se debilitó, a medida que cambiaban y se adaptaban. El comercio siguió siendo una parte importante de la vida gótica. Los bienes romanos hallados en tumbas góticas, monedas, vidrio y objetos de bronce, demuestran que los godos formaban parte de un vasto mundo comercial. Intercambiaban pieles, ámbar y otros bienes del norte por productos romanos. Este comercio contribuyó al enriquecimiento y la conexión de las comunidades godas. También les trajo noticias del resto del mundo. A través del comercio, los godos se enteraron de ciudades, imperios y guerras lejanas. Sus asentamientos en los valles estaban bien planificados. Se construyeron largas casas de madera, algunas de hasta 40 metros de longitud, para albergar a familias numerosas. Estas viviendas contaban con fogones centrales para cocinar y calentarse, con espacio para animales y almacenamiento.
Alrededor de las casas se sembraban campos y se establecían talleres. Los herreros fabricaban herramientas y armas. Los alfareros moldeaban y horneaban la arcilla. La vida en estas nuevas tierras era ajetreada, en crecimiento y llena de promesas. Este momento en la historia goda marca un gran punto de inflexión. Ya no eran solo isleños del norte, se habían convertido en algo más. Al trasladarse a los valles del sur, habían entrado en el escenario de la historia europea. Su viaje no había terminado, pero este era un comienzo audaz. Aún enfrentarían muchos desafíos. Nuevas tierras traían nuevos peligros, y los godos tendrían que luchar para conservar lo que habían construido. Pero estaban preparados. Desde las islas del Báltico hasta los amplios valles del Vístula, el pueblo godo llevó consigo su cultura. No vagaron sin propósito. Se trasladaron con sus historias, su fe, sus herramientas y sus esperanzas. La tierra cambió. Los vecinos cambiaron, pero el corazón del pueblo godo permaneció. Este capítulo de su largo viaje fue el primer paso verdadero hacia las grandes migraciones que forjarían el futuro de Europa. El silencioso movimiento de norte a sur se convertiría en algo mucho más poderoso. La migración goda había comenzado. Mitos grabados en piedra, Jordanes y el seno de las naciones. Muchos años después de que los godos iniciaran su largo viaje por Europa, un hombre llamado Jordanes intentó escribir su historia. Vivió en la ciudad de Constantinopla alrededor del año 550 d.C., y aunque no era godo de nacimiento, sentía una profunda conexión con su pasado. Quería preservar su historia, su cultura y el gran camino que habían recorrido a lo largo de los siglos. Su obra se tituló Heraldo y sigue siendo uno de los relatos escritos más antiguos sobre el pueblo godo. Jordanes escribió en una época en la que los godos ya eran famosos en toda Europa. Habían librado batallas poderosas, gobernado reinos y forjado la historia de muchas tierras. Pero sus inicios aún estaban envueltos en el misterio. Gran parte de lo que Jordanes sabía provenía de antiguas historias, leyendas y un libro anterior escrito por un romano llamado Casiodoro, que ya no se conserva. Jordanes utilizó estas fuentes para pintar una imagen de los inicios del godo. Sus palabras mezclan la verdad con la leyenda, el recuerdo con la imaginación. Pero incluso en los mitos hay indicios de algo real. Según Jordanes, los godos provenían de una tierra llamada Escandinavia. La describió como una isla en el extremo norte, llena de ríos, bosques y gente. La llamó la matriz de las naciones, porque creía que muchas tribus se habían originado allí antes de expandirse por el mundo. Esto coincide con lo que los arqueólogos han encontrado en lugares como Gotland y el sur de Suecia, donde se descubrieron tumbas y artefactos góticos tempranos. Aunque Jordanes escribió siglos después, su historia tiene ecos del pasado. Una de las leyendas más importantes que Jordanes comparte es la del rey Berig. Se decía que fue el primer líder de los godos en expulsarlos de su isla natal. Según la historia, guió a su pueblo a través del mar en tan solo 3 barcos. Desembarcaron en la costa sur del Báltico, donde se encontraron con otra tribu llamada los Rogi. Los godos lucharon contra ellos y los derrotaron, reclamando la tierra para sí mismos. Jordanes escribe que este fue el primer paso en su largo viaje hacia el sur. La historia del rey Berig quizá no sea del todo cierta, pero nos revela algo importante. Habla de valentía, de viajes a través del agua y de un pueblo dispuesto a dejar atrás lo antiguo y explorar lo nuevo.
También muestra la importancia de los líderes en la memoria gótica. Beric se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en un símbolo de movimiento, cambio y esperanza para el futuro. Jordanes dio ricos detalles sobre Escandinavia, la patria goda. Habló de sus bosques profundos, sus numerosos ríos y su belleza fría y salvaje. Dijo que la tierra estaba tan llena de gente que tuvieron que irse solo para hacer espacio. Esta idea puede provenir de experiencias reales, como la escasez de alimentos o las granjas superpobladas en el norte. También muestra cómo se veían los godos a sí mismos, fuertes, en crecimiento y llenos de vida. Los mitos narrados por Jordanes eran más que simples historias. Ayudaron a los godos a comprender quiénes eran y de dónde venían. En un mundo sumido en el cambio y la guerra, estas historias les dieron raíces. Les recordaron su antigua patria, su largo viaje y su lugar en el mundo. Incluso viviendo lejos de Escandinavia, los godos llevaban el recuerdo de esa isla del norte en sus corazones. Jordanes no solo escribió sobre el pasado, quería conectar a los primeros godos con el pueblo poderoso en el que se habían convertido. Al vincular su historia con grandes líderes, tierras antiguas y hazañas heroicas, les infundió orgullo y propósito. Sus palabras ayudaron a mantener viva la identidad gótica en una época en la que muchas tribus estaban siendo olvidadas o desmembradas. Aunque debemos leer a Jordanes con cuidado, sabiendo que algunas partes son leyenda, su obra sigue siendo preciosa. Es un puente entre el pasado gótico y el mundo escrito. Toma las piedras de la memoria y las esculpe en la historia. En sus relatos de reyes, islas y tierras antiguas, encontramos el corazón palpitante de un pueblo que una vez transformó Europa. Su historia, tanto real como imaginaria, aún habla a través de los siglos. A través de las montañas el gran éxodo. Tras muchos años en el valle del río Vístula, los godos reanudaron su viaje. Esta vez su viaje los llevaría más lejos que nunca. Sus aldeas habían crecido, sus granjas se habían extendido y su número había aumentado. Pero algo estaba cambiando. La tierra que antes parecía amplia y abierta ahora parecía plena. La presión de otras tribus, los cambios climáticos y la búsqueda de nuevas oportunidades pudieron haber influido. Lenta pero seguramente, los godos se prepararon para lo que se convertiría en una de las mayores migraciones de la historia europea temprana. Este gran movimiento no se limitó a un pequeño grupo de personas, sino a una nación entera en movimiento. Cargaron sus vidas en carros y carretas, llevando consigo herramientas, animales, víveres y tesoros familiares. Ancianos, niños, guerreros y artesanos viajaron juntos. El viaje fue largo y difícil. Los condujo a través de bosques profundos, ríos caudalosos y escarpados pasos de montaña. Su camino los llevó al sur y al este, pasando por las tierras familiares de sus vecinos y adentrándose en un mundo del que solo habían oído hablar en los cuentos. Los Cárpatos se alzaban ante ellos como una gran muralla, pero los godos estaban decididos. Uno a uno, grupo a grupo, cruzaron el terreno accidentado. La travesía no fue fácil. Las montañas eran frías y peligrosas. La nieve cubría los senderos y las tormentas repentinas hacían arriesgado el viaje. Las familias debían avanzar despacio, con cuidado con los desprendimientos de rocas, los animales salvajes y los ríos profundos. Pero con paciencia y fuerza siguieron adelante. Siguieron los caminos que habían usado comerciantes y pastores antes que ellos
utilizando antiguos senderos que serpenteaban por estrechos valles. En el camino, es posible que descansaran en pequeños campamentos, cazaran y repararan carros averiados. Cada paso adelante era un paso hacia un nuevo futuro. Al otro lado de las montañas se extendían las amplias tierras abiertas de la estepa póntico-caspia. Esta vasta región se extendía a lo lejos, repleta de praderas, ríos y cielos azules. Era diferente a todo lo que los godos habían visto antes. No había bosques espesos ni colinas tranquilas, solo espacios abiertos y llanuras onduladas. Pero esta nueva tierra ofrecía algo que los godos necesitaban: espacio para crecer. Había tierra para cultivar, espacio para que los rebaños pastaran y caminos despejados para el comercio. Era un lugar donde un pueblo podía construir algo duradero. Los arqueólogos posteriormente denominaron a la cultura que se formó aquí la cultura Cherniahov. Estaba compuesta no solo por godos, sino también por otros grupos que ya habitaban la región, como los sármatas, los alanos y restos de pueblos más antiguos como los escitas. En lugar de luchar por el control, muchos de estos grupos encontraron formas de convivir. Compartían habilidades, intercambiaban bienes y, a veces, incluso se casaban entre tribus. Comenzó a formarse un nuevo tipo de sociedad, una sociedad fuerte, flexible y preparada para los desafíos del futuro. En este nuevo hogar, los godos construyeron asentamientos más grandes que antes. Algunos eran como ciudades, con cientos o incluso miles de habitantes. Las casas estaban agrupadas y había espacios para animales, talleres y almacenes. Se sembraron campos y se reabrieron las rutas comerciales. La cerámica elaborada en estos pueblos muestra una mezcla de estilos, algunos del norte, otros locales y otros con influencia del mundo romano. Esta fusión de ideas contribuyó a forjar una cultura rica y diversa. El gran éxodo de la región del Vístula fue más que una mudanza, fue una transformación. Los godos ya no eran solo isleños del Báltico ni agricultores de valles fluviales. Habían cruzado montañas, sobrevivido a las dificultades y alcanzado un nuevo mundo. Habían dejado atrás lo familiar para construir algo más grande. Este viaje marcó el inicio de un capítulo trascendental en su historia. Ahora eran gente de la estepa, gobernantes de vastas tierras y parte de una red creciente que se extendía desde el Imperio Romano hasta los confines de Asia. Su viaje no había terminado. Se avecinaban más cambios, surgirían más desafíos, pero los godos habían demostrado su capacidad de adaptarse, sobrevivir y prosperar. Su gran migración no solo los había transportado por tierra, sino que los había impulsado a través del tiempo. A través de las montañas, los godos habían encontrado más que tierra, habían encontrado su futuro. La Confederación Multitribal. Cuando los godos se establecieron en las estepas, no estaban solos. Allí vivían muchos otros pueblos. Algunos eran agricultores, otros eran guerreros o comerciantes. Tenían diferentes lenguas, costumbres y formas de vida, pero poco a poco, en lugar de pelear, comenzaron a convivir y ayudarse. Los godos hicieron alianzas con estas tribus. A veces compartían tierras, otras veces se unían para defenderse de enemigos. No había un solo rey ni un solo gobierno. Cada tribu tenía su propio jefe, pero se respetaban entre sí. Cuando había peligro, se reunían en consejo y tomaban decisiones juntos. Así nació la Confederación Multitribal. No era un país con fronteras, sino una unión flexible de pueblos.
Cada grupo conservaba su cultura, pero todos colaboraban cuando era necesario. Compartían recursos, caminos, ideas y conocimientos. Entre las tribus que formaban esta confederación estaban los sármatas, expertos jinetes, y los alanos, buenos comerciantes. También había otras tribus germánicas parecidas a los godos. Juntos formaban un grupo fuerte, capaz de resistir ataques y comerciar con grandes imperios como Roma. Los caballos eran muy importantes para todos. Servían para viajar, pelear y comerciar. También se usaban como regalos entre tribus para hacer las paces. El respeto entre los pueblos crecía con cada trato justo y cada ayuda en tiempos difíciles. Aunque había diferencias, la confederación funcionaba bien. Cada tribu aportaba algo: comida, animales, armas o conocimiento. Era una forma de vivir basada en la cooperación, el respeto y la unidad. Gracias a esta unión, los godos y sus aliados fueron más fuertes. Aprendieron unos de otros y construyeron una red de pueblos que se cuidaban. La confederación multitribal fue un paso clave en su historia. Juntos, eran más que tribus, eran una gran comunidad. Tronos gemelos, tervingios y greutungos. Con el paso del tiempo, el pueblo godo creció en número y poder. Sus asentamientos se extendieron por la extensa estepa y su confederación de tribus se fortaleció. Pero con el crecimiento surgieron nuevos desafíos. La tierra en la que vivían era extensa, y sus diferentes zonas ofrecían distintos modos de vida. En el oeste, la tierra era montañosa y fértil, llena de ríos y bosques. En el este, la tierra era llana y abierta, ideal para la equitación y el pastoreo. Estas diferencias moldearon a sus habitantes. Con el tiempo, el mundo godo comenzó a dividirse en dos grandes grupos, cada uno con sus propios líderes, costumbres y estilo de vida. Estas dos ramas eran los tervingios y los greutungos. Los tervingios se asentaron en la parte occidental del territorio godo. Vivían en tierras que hoy abarcan partes de la actual Rumanía, Moldavia y el oeste de Ucrania. Estas zonas eran ideales para la agricultura y la ganadería. Los tervingios construyeron aldeas sólidas con casas de madera, cercas y almacenes. Cultivaban la tierra con esmero y producían suficientes alimentos para mantener a grandes comunidades. Al permanecer en un mismo lugar durante periodos más largos, su sociedad se volvió más estable y organizada. Sus líderes gobernaban desde centros fijos, y sus hogares se volvieron más permanentes. Los greutungos vivían más al este, en las extensas praderas que se extendían hacia el río Don. Esta tierra era más apropiada para el pastoreo que para la agricultura. Los greutungos se desplazaban con mayor frecuencia, siguiendo a sus animales en busca de pastos frescos. Vivían en grupos más pequeños y construían casas más fáciles de desmontar y trasladar. Sus vidas estaban marcadas por la estepa abierta, donde la velocidad y la flexibilidad eran primordiales. Los caballos desempeñaron un papel fundamental en su cultura. Montar era una forma de vida, y sus guerreros se contaban entre los mejores jinetes de su época. La diferencia entre ambos grupos no significaba que fueran enemigos. Seguían formando parte de la gran familia goda y solían colaborar. Pero con el tiempo, desarrollaron sus propias tradiciones, líderes y objetivos. Los tervingios mantenían un contacto más estrecho con el Imperio Romano. Comerciaban más con las ciudades romanas y aprendieron de sus costumbres. Era frecuente encontrar monedas, herramientas y cerámica romanas en sus aldeas. Algunos incluso empezaron a hablar latín o a servir en los ejércitos romanos.
Esta cercanía contribuyó a moldear a los tervingios hacia una sociedad más similar a la romana. Los greutungos, por otro lado, miraban más hacia el este. Comerciaban con pueblos de la estepa, incluyendo a los sármatas y otras tribus nómadas. Su contacto con Roma era menos directo, y su modo de vida se apegaba más a las tradiciones más antiguas. Mantuvieron sus estructuras tribales, se adaptaban a las estaciones y se centraban en la cría de caballos, la caza y las incursiones rápidas. Sus líderes eran elegidos por su destreza en la batalla y su capacidad para guiar a la gente a través de vastas tierras. Ambos grupos eran fuertes, pero de maneras diferentes. Los tervingios poseían mejores fortalezas, granjas más extensas y vínculos comerciales más estrechos con Roma. Los greutungos tenían mayor movilidad, más caballos y una sólida cultura guerrera. Cada uno tenía líderes que alcanzaban el poder gracias a sus éxitos en la guerra, decisiones acertadas y la lealtad de su pueblo. Algunos reyes gobernaron durante muchos años, mientras que otros perdieron su puesto al fracasar en la batalla o al perder la confianza de sus seguidores. La religión también mostró algunas diferencias. Los tervingios, debido a su contacto con el mundo romano, comenzaron a escuchar sobre el cristianismo. Algunos de ellos comenzaron a seguir la nueva fe. Los greutungos, que vivían más lejos de Roma, se aferraron a creencias más antiguas, adoraban la religión de sus antepasados y celebraban rituales en bosques sagrados, cerca de ríos o en círculos de piedras. Pero ambos grupos aún creían en el poder de su religión, la importancia del honor y el valor de la valentía. El río Danubio se convirtió poco a poco en algo más que una simple frontera. Marcaba la línea entre dos mundos góticos, uno que se acercaba a Roma y el otro que se aferraba a las viejas costumbres. Sin embargo, ambos eran góticos de corazón, hablaban lenguas afines, compartían ancestros comunes y recordaban las mismas historias. A medida que el mundo exterior cambiaba, estas dos ramas góticas se enfrentarían a nuevas dificultades. Juntos o separados, dejarían una huella imborrable en la historia. Los tronos gemelos de los tervingios y los greutungos mostraron cómo un pueblo podía convertirse en dos, moldeado por la tierra, la necesidad y el tiempo. Sus caminos se cruzarían una y otra vez, a veces en paz, a veces en guerra, pero sus raíces permanecieron inalteradas, profundamente arraigadas en la tierra del norte y extendidas a través de la estepa. Artesanos y caballeros. En las tierras de los godos, la vida no se limitaba solo a la guerra y los viajes. También se trataba de crear cosas con cuidado, habilidad y propósito. Mientras los guerreros cabalgaban por las llanuras y custodiaban las fronteras, los artesanos trabajaban silenciosamente en las aldeas, moldeando las herramientas y los tesoros de la vida cotidiana. Estos dos grupos, artesanos y caballeros, desempeñaban funciones muy diferentes, pero ambos eran importantes para la sociedad goda. Unos aportaban belleza y orden al hogar, mientras que los otros brindaban fuerza y seguridad a la gente. Los artesanos góticos eran hábiles con las manos. Trabajaban con diversos materiales: madera, arcilla, metal, cuero y hueso. Cada objeto que creaban tenía un uso, pero muchos también estaban decorados. La cerámica se moldeaba con cuidado y se horneaba en hornos. Algunas ollas eran sencillas, destinadas a cocinar y almacenar alimentos. Otras estaban decoradas con líneas, círculos y patrones.
Estos diseños no eran solo para exhibir, a menudo tenían un significado transmitido de tiempos y tierras más remotos. Los metalúrgicos desempeñaban algunos de los trabajos más importantes. Fabricaban herramientas agrícolas como arados y hoces, pero también forjaban armas, espadas, lanzas, cuchillos y puntas de flecha. Estos objetos eran fuertes y afilados, hechos para durar y proteger. Pero incluso las armas solían estar decoradas, lo que demostraba que la belleza y la fuerza iban de la mano. Broches, hebillas de cinturón y alfileres se hacían de bronce, plata o hierro. Algunos eran sencillos, pero muchos estaban tallados con animales, espirales o símbolos. Estos objetos mostraban el estatus social, los lazos familiares o incluso la tribu de una persona. La joyería ocupaba un lugar especial en la vida gótica. Las mujeres usaban collares de cuentas de vidrio, a menudo de colores brillantes. También usaban aretes, anillos y pulseras. Los hombres usaban alfileres y cierres decorados para sujetar sus capas. La joyería no solo era decorativa, sino que también mostraba orgullo, honor e identidad. Un broche bien hecho podía transmitirse de generación en generación. Un anillo podía marcar una promesa importante. Estos artículos se elaboraban con esmero y se lucían con orgullo. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres o en espacios abiertos cerca de sus hogares. Algunos trabajaban solos, mientras que otros formaban a aprendices, transmitiendo sus habilidades a la siguiente generación. Su trabajo mejoraba la vida cotidiana: herramientas para la agricultura, ollas para la comida, ropa para el frío y armas para la defensa. Sin estas manos expertas, el pueblo godo no habría podido construir su sólida y floreciente sociedad. Mientras los artesanos moldeaban las herramientas de la vida, los caballeros, los guerreros montados, protegían al pueblo y exploraban nuevas tierras. Los caballos eran una parte importante de la cultura gótica, especialmente entre los godos orientales. Los niños aprendían a montar desde pequeños. Los caballos se usaban para viajar, cazar y luchar. Un guerrero a caballo podía moverse con rapidez, atacar con rapidez y escapar del peligro. Estos jinetes se convirtieron en la fuerza de los ejércitos godos. El caballo de un caballero era más que un simple animal, era un compañero. El guerrero lo cuidaba, lo entrenaba y confiaba en él, en la batalla. Sillas de montar, bridas y estribos se fabricaban con esmero para dar control al jinete. Algunos guerreros incluso decoraban sus caballos con telas especiales o adornos tallados. Estas muestras de cuidado demostraban respeto y orgullo. Las tácticas de la caballería goda eran ingeniosas. Usaban la velocidad, la sorpresa y el trabajo en equipo para ganar batallas. En campo abierto, sus caballos les proporcionaban una gran ventaja. Podían cabalgar con rapidez, atacar y retirarse antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. Al luchar junto con la infantería, creaban fuerzas fuertes y flexibles, capaces de afrontar diversos tipos de amenazas. Los caballeros también actuaban como mensajeros, exploradores y líderes. Llevaban noticias entre aldeas y vigilaban las fronteras en busca de peligro. En tiempos de paz, ayudaban a guiar el comercio y garantizaban la seguridad de los caminos. Su función iba más allá de la batalla. Mantenían a la confederación conectada y segura. Juntos, artesanos y caballeros construyeron un sólido mundo gótico. Uno moldeó el metal y la arcilla.
El otro moldeó el poder y el movimiento. Uno construyó los objetos que llenaban los hogares. El otro cabalgaba para protegerlos. Sus habilidades eran diferentes, pero ambos eran necesarios. La fuerza de un pueblo no reside solo en espadas o escudos, sino en las manos que forjan y los corazones que sirven. Los godos lo comprendían bien. Su mundo se fortaleció gracias a quienes crearon y a quienes defendieron. En sus aldeas y a lo largo de las llanuras, artesanos y caballeros trabajaron juntos, cada uno con orgullo, cada uno con un propósito, manteniendo a su pueblo vivo, orgulloso y listo para lo que viniera después. La fe gótica y el cambio sagrado. Para los primeros godos, la fe era una parte fundamental de la vida. Definió su visión del mundo, su trato a la tierra y su veneración a sus muertos. Antes de conocer nuevas creencias como el cristianismo, los godos seguían las antiguas costumbres, su antigua religión, traída con ellos desde el norte. Esta fe estaba ligada a la naturaleza, a sus antepasados y a los poderes invisibles que, según creían, los protegían. No estaba escrita en libros. Vivía en historias, rituales y en el corazón de la gente. Los godos creían que la religión y los espíritus los rodeaban. Algunas religiones estaban vinculadas al cielo, los truenos o la guerra. Otras estaban conectadas con la tierra, los ríos y los bosques. Creían que estas fuerzas tenían un gran poder y procuraban mantenerlas felices mediante ofrendas y oraciones. Los lugares sagrados solían estar en la naturaleza, como una arboleda tranquila, una gran piedra o una colina con una vista despejada del cielo. La gente dejaba comida, huesos de animales u objetos especiales en estos lugares con la esperanza de buenas cosechas, protección o sanación. Los rituales eran una parte importante de la vida gótica. Cuando nacía un niño, moría alguien o cambiaban las estaciones, la gente se reunía para celebrar ceremonias. Estos eventos unían a la comunidad. Encendían hogueras, cantaban canciones y compartían comida. También recordaban las historias de sus antepasados, relatos de valientes guerreros, líderes sabios y la religión que los ayudó en momentos de necesidad. Estas historias se transmitían de generación en generación, manteniendo viva su fe incluso a medida que el mundo cambiaba. Pero el cambio se avecinaba. A medida que los godos se acercaban al Imperio Romano, empezaron a escuchar nuevas ideas, especialmente sobre una nueva religión llamada cristianismo. Al principio, les resultó extraña. Hablaba de un solo Dios en lugar de muchos. Enseñaba la paz, la bondad y el perdón, valores distintos a los de las antiguas costumbres guerreras. Pero también ofrecía esperanza, especialmente a los pobres o a los que sufrían. Poco a poco, algunas familias godas empezaron a escuchar. Un hombre que jugó un papel importante en este cambio fue Wulfila. Nació de padres godos, pero se crió con creencias cristianas. Se hizo sacerdote y posteriormente obispo. Wulfila conocía tanto el mundo romano como el godo. Quería ayudar a su pueblo a comprender esta nueva fe, así que hizo algo muy importante. Creó una forma escrita del idioma godo. Después, tradujo la Biblia para que los godos pudieran escuchar las historias cristianas en su propia lengua. Esto permitió que la fe se difundiera de una manera familiar y respetuosa. La versión del cristianismo de Wulfila era amable y sencilla. Enseñó la paz y la lealtad, y animó a los godos a vivir en paz con sus vecinos. Sus enseñanzas se acercaban más a la rama arriana del cristianismo,
que era diferente de la que creían la mayoría de los romanos. Aunque esto causó algunos desacuerdos posteriores, no detuvo el crecimiento de la fe entre los godos. Aún así, no todos los godos aceptaron la nueva religión de inmediato. Muchos se aferraron a la antigua religión y sus rituales. Creían que cambiar de fe significaba olvidar a sus antepasados. Esto condujo a una época de división entre el pueblo. Algunos seguían el cristianismo, mientras que otros se aferraban a las antiguas creencias. Pero incluso con estas diferencias, el pueblo godo permaneció unido. Seguían viviendo juntos, trabajando juntos y afrontando los desafíos como uno solo. Con el tiempo, cada vez más godos se convirtieron al cristianismo. Se construyeron iglesias, se eligieron sacerdotes y se añadieron días festivos al calendario. Incluso, la forma de enterrar a las personas comenzó a cambiar. Las tumbas se simplificaron y se colocaron menos objetos junto a los muertos. Estos cambios demostraron la profunda arraigación de la nueva fe. Pero incluso con la expansión del cristianismo, persistieron vestigios de la antigua fe. Algunos símbolos antiguos se grabaron en piedras. Se siguieron cantando algunas canciones antiguas. El pasado no se olvidó. Simplemente se convirtió en parte de algo nuevo. La historia de la fe gótica es una historia de cambio sagrado. Comenzó en los bosques y ríos del norte, con la religión del trueno y la tierra. Creció con el fuego, el canto y la memoria. Luego cambió con la bondad, los libros y la silenciosa fuerza de la fe. A pesar de todo, los godos siguieron buscando el significado, la verdad y algo más grande que ellos mismos. Y en ese viaje, encontraron un nuevo camino, uno que moldearía su futuro para siempre. Fractura y huida. Los visigodos en crisis. La llegada de los hunos destrozó el mundo que los godos habían conocido. El miedo invadió las estepas como un viento gélido, y la gente ya no estaba segura en sus hogares. Las aldeas ardían, las cosechas eran pisoteadas, y las familias huían con lo que podían cargar. La presión del este era demasiado fuerte. Empujó a una tribu tras otra hacia el oeste, y en medio de esta tormenta estaban los visigodos, también conocidos como los tervingios. Antaño habían vivido en aldeas fortificadas, comerciaban con los romanos y cultivaban ricas tierras. Ahora se enfrentaban a una dolorosa decisión: huir de la amenaza o quedarse y enfrentarse a la ruina. Los visigodos no eran un solo grupo. Estaban compuestos por muchas familias, aldeas y clanes. Tenían sus propios líderes, ancianos y guerreros. En tiempos de paz, habían encontrado maneras de vivir y trabajar juntos. Pero ahora, con el aumento del peligro, las viejas diferencias comenzaron a resurgir. Algunos querían luchar contra los hunos. Otros creían que era mejor correr y pedir ayuda a los romanos. El pueblo estaba dividido. Los líderes discutían. La confianza comenzó a resquebrajarse. La unidad que los había mantenido fuertes ahora comenzaba a resquebrajarse bajo presión. Su rey en aquel entonces era Fritigern, un hombre que previó el peligro con claridad. Comprendió que no podían luchar solos contra los hunos. Su plan era audaz: guiar a su pueblo a través del río Danubio y buscar refugio dentro del Imperio Romano. Fue una decisión difícil. El río era ancho y caudaloso, y los romanos no siempre eran amables con los forasteros. Pero quedarse significaba destrucción. Con pesar y esperanza, los visigodos se volvieron hacia Roma. En el año 376 d.C., enviaron mensajeros al emperador romano Valente.
pidiéndole permiso para cruzar el Danubio y establecerse en territorio romano. Prometieron ser pacíficos, acatar las leyes romanas e incluso servir como soldados si era necesario. El emperador accedió, pero con estrictas condiciones. Los visigodos debían entregar sus armas y ser ubicados en zonas elegidas por las autoridades romanas. Parecía un trato justo, pero las cosas pronto se complicaron. Mientras miles de visigodos cruzaban el río, los funcionarios romanos no estaban preparados. No había suficiente comida, refugio ni espacio. Los godos, cansados y hambrientos del viaje, esperaban en campamentos sucios y abarrotados. Los oficiales romanos se aprovecharon de su necesidad. Exigieron sobornos a cambio de comida. Algunos incluso engañaron a los godos para que les entregaran a sus hijos como pago. Las promesas que les hicieron se rompieron. La bondad que esperaban nunca llegó. La ira y el miedo comenzaron a crecer entre los visigodos. Habían abandonado su patria, cruzado un río peligroso y se habían humillado ante una potencia extranjera, pero ahora morían de hambre y eran tratados sin respeto. Sus guerreros, antaño orgullosos, ahora eran vigilados y desarmados. Sus líderes fueron apartados. Fritigern comprendió que la paz no duraría. El pueblo estaba inquieto y el maltrato había ido demasiado lejos. En el año 378 D.C., todo llegó a un punto crítico. Los visigodos se alzaron contra los romanos. Reunieron fuerzas, encontraron armas y se prepararon para luchar. El ejército romano, liderado por el emperador Valente, marchó para aplastar la sublevación. Pero los visigodos luchaban por su supervivencia, por sus familias y por la justicia. En la batalla de Adrianópolis, los romanos fueron derrotados. El emperador Valente murió y su ejército quedó prácticamente destruido. Fue una de las peores pérdidas que Roma había sufrido jamás. Esta victoria no trajo la paz, pero demostró al mundo que los visigodos eran una fuerza respetable. Sin embargo, su crisis no había terminado. Carecían de un hogar real, un lugar seguro donde asentarse y un futuro claro. Vagaron por el imperio, a veces luchando, a veces mendigando, siempre buscando un lugar al que pertenecer. Fritigern falleció, y surgieron nuevos líderes para guiarlos en tiempos inciertos. La huida de su patria, la traición de los romanos y la batalla que sacudió a un imperio dejaron profundas cicatrices, familias destrozadas. Se perdió la confianza, y sin embargo, los visigodos sobrevivieron. A pesar del dolor y la pérdida, se aferraron a su identidad. Recordaron quiénes eran y de dónde venían. Su crisis los había cambiado, pero no los había destruido. Los visigodos ya no eran solo gente de la estepa. Ahora eran gente de movimiento, de lucha y de esperanza. Y su viaje estaba lejos de terminar. Fuego y hierro Adrianópolis. Y sus consecuencias, la batalla de Adrianópolis del año 378 D.C. fue uno de los acontecimientos más impactantes de la historia romana. Comenzó como un grito de socorro, pero terminó en sangre y fuego. Los visigodos habían llegado al Imperio Romano buscando seguridad. Habían cruzado el río Danubio con sus familias, con la esperanza de escapar del terror de los hunos. Pidieron tierras, alimentos y paz. Al principio, se les permitió entrar, pero no se les trató con cariño. En lugar de ser bienvenidos, fueron engañados, hambrientos y humillados. Los funcionarios romanos los veían como una carga, no como personas. La tensión aumentó rápidamente. Los visigodos habían intentado ser pacientes, pero el hambre y el maltrato
se volvieron insoportables. Su líder, Fritigern, intentó calmar la ira, pero sabía que la situación se estaba desmoronando. El golpe final llegó cuando los soldados romanos intentaron separar a los líderes godos de su pueblo durante una reunión. Parecía una trampa, y los visigodos se alzaron en defensa. Lo que comenzó como un pequeño acto de resistencia se convirtió en una guerra total. Los campamentos se convirtieron en campos de batalla, los campos de trigo en campos de fuego. El emperador romano de la época, Valente, se sentía confiado. Creía que su ejército era lo suficientemente fuerte como para aplastar rápidamente a los visigodos. No esperó refuerzos del oeste del imperio. Quería una victoria rápida y creía que el enemigo era débil. Pero se equivocaba. Los visigodos estaban desesperados, decididos y bien organizados. Ya no eran simples saqueadores. Eran una fuerza de combate formada por guerreros que defendían a sus familias y su futuro. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad de Adrianópolis, en lo que hoy es Turquía. El ejército romano marchó bajo un sol abrasador, cansado y desprevenido. Esperaban encontrar un pequeño grupo de guerreros godos. En cambio, se vieron rodeados. Los visigodos habían ocultado su caballería tras las colinas cercanas. Cuando el ejército romano se vio desbordado y confundido, los jinetes godos cargaron. Fue una batalla rápida, feroz y mortal. Los romanos quedaron atrapados en campo abierto sin posibilidad de escape. Fueron aplastados. El propio emperador Valente fue asesinado, y su cuerpo nunca fue encontrado. La noticia de la derrota romana se extendió rápidamente. Durante siglos, Roma había sido la mayor potencia del mundo. Ahora, un grupo de refugiados personas, a las que antes menospreciaban, había destruido uno de sus mejores ejércitos. Era más que una derrota militar, era una señal de que el imperio ya no era intocable. El miedo se extendió por las ciudades romanas. Si los visigodos podían ganar una batalla como esta, ¿qué vendría después? Los visigodos, aunque victoriosos, seguían en crisis. Carecían de hogar, de tierras seguras y de paz. Tras la batalla, se desplazaron por el imperio, a veces luchando, a veces asentándose temporalmente, y siempre buscando un lugar donde forjar un futuro. Sin Fritigern, quien probablemente murió poco después de la batalla, nuevos líderes tuvieron que asumir el mando. Los visigodos estaban cansados de la guerra. Querían vivir, cultivar, criar a sus hijos en un lugar seguro. Pero el imperio aún no sabía qué hacer con ellos. Pasaron los años y se hicieron muchos intentos por lograr la paz. Finalmente, en el año 382 DC, se firmó un tratado. A los visigodos se les permitió establecerse en los Balcanes. Podían cultivar y vivir bajo sus propios líderes, pero se esperaba que lucharan por Roma cuando fuera necesario. Fue una paz inestable, pero les dio a los visigodos un respiro. Ahora estaban dentro del imperio, no como esclavos ni forasteros, sino como un pueblo con voz y un papel que desempeñar. La batalla y sus consecuencias lo cambiaron todo. Roma ya no podía ignorar el poder de las tribus más allá de sus fronteras. Los muros que antaño dividieron al mundo ahora eran débiles. Los visigodos habían demostrado que el cambio se avecinaba, no solo por la fuerza, sino a través del movimiento, la cultura y la supervivencia. Ya no eran meras sombras en los bordes de los mapas. Habían entrado en la historia, marcados a fuego y hierro. Adrianópolis no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era. Para los visigodos,
demostró que no solo podían defenderse, sino también moldear el mundo que los rodeaba. Dejaron de ser huéspedes o enemigos. Ahora formaban parte de la historia de Europa. Tronos y tribus. La evolución de la realeza gótica, a medida que los godos atravesaban épocas de paz, guerra, pérdidas y fe, también cambiaron su forma de gobernar. En sus inicios, las tribus godas contaban con numerosos líderes pequeños. Estos solían ser ancianos sabios, valientes guerreros o cabezas de familia fuertes. El poder provenía del respeto y el apoyo, no de un trono o una corona. Un líder gobernaba solo mientras pudiera proteger a su pueblo y tomar decisiones justas. Si fallaba, podía ser reemplazado. Esta forma de liderazgo funcionaba bien cuando la gente vivía en grupos más pequeños y se desplazaba con frecuencia. Pero a medida que su mundo se expandía y se volvía más complejo, los godos necesitaban un liderazgo más fuerte que los mantuviera unidos. El surgimiento de nuevos peligros y la necesidad de unidad impulsaron a los godos a formar monarquías más fuertes. A medida que diferentes tribus se unían para enfrentarse a enemigos comunes, a veces se elegía a un líder para liderarlas a todas. Al principio, este líder no era un rey como lo conocemos hoy. Era más bien un jefe guerrero o un guía de confianza. Lideraba en la batalla, pactaba la paz entre tribus y se esforzaba por mantener a salvo al pueblo. Con el tiempo, sin embargo, este cargo adquirió mayor poder e importancia. Estos primeros reyes comenzaron a gobernar no solo en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. Una de las primeras señales de este cambio fue el creciente respeto que se les otorgaba a los líderes que habían demostrado sabiduría y fortaleza. Un líder exitoso que protegía a su tribu de los enemigos o los ayudaba a establecerse en nuevas tierras era honrado. Sus palabras tenían peso. Se confiaba en su juicio. Y si tenía hijos varones, el pueblo podía elegir a uno de ellos para que fuera el próximo líder. Esto marcó el lento inicio del gobierno familiar, donde el liderazgo pasaba de padre a hijo. Aún no era ley, pero se estaba convirtiendo en una tradición. A medida que el pueblo godo se adentraba en territorio romano y estrechaba lazos con el imperio, también empezó a imitar algunas de las ideas romanas sobre liderazgo. Vieron a emperadores sentados en tronos dorados, ataviados con elegantes túnicas, impartiendo órdenes que se extendían por numerosos territorios. Si bien los godos no se asemejaron a los romanos de la noche a la mañana, sí empezaron a forjar su realeza de forma similar. Los reyes godos empezaron a asumir más roles. Ya no eran solo líderes en la batalla, también juzgaban asuntos legales, organizaban el comercio y tomaban decisiones sobre tierras y religión. Este cambio de monarquía ayudó a los godos a mantenerse fuertes en tiempos difíciles. Un rey sabio podía traer la paz entre tribus rivales. Un rey valiente podía guiarlos a la victoria. Un rey justo podía resolver disputas y proteger a los débiles. El pueblo aún esperaba que su rey demostrara su valía, pero también comenzaron a ver la corona como algo más permanente, un símbolo de orden, no solo de poder. A medida que la realeza se fortalecía, la estructura en torno al rey también cambiaba. Ya no estaba solo. Guerreros y ancianos de confianza formaban consejos para aconsejar y ayudar a gobernar. Los mensajeros llevaban la palabra del rey a aldeas lejanas. Jueces y sacerdotes trabajaban bajo su dirección. La realeza goda se volvía más organizada, más estable y más respetada, tanto dentro como fuera de la tribu. Este nuevo estilo de gobierno también ayudó a los godos
a negociar con otros reinos e imperios. Los líderes romanos entendían a los reyes. Sabían cómo negociar con gobernantes, no con pequeños grupos. Tener un líder único facilitó a los godos hablar con una sola voz. Les ayudó a obtener tierras, firmar tratados y defender a su pueblo. Reyes como Fritigern y posteriormente Alarico demostraron lo que un rey godo fuerte podía hacer. Lideraron a su pueblo con valentía, se enfrentaron a poderosos enemigos y dejaron huella en la historia. Incluso con el desarrollo de la realeza, las antiguas costumbres tribales nunca se olvidaron. Los reyes godos aún debían ganarse la confianza. No podían gobernar sin el apoyo de sus guerreros y ancianos. Aún celebraban consejos, escuchaban a su pueblo y vivían fieles a los valores de su pasado. Su fuerza no provenía del oro ni de los castillos, sino de la lealtad de aquellos a quienes dirigían. La historia de la realeza goda es una historia de cambio y equilibrio. Comenzó con sencillas reuniones alrededor de fogatas y se convirtió en un poderoso sistema que moldeó naciones. De tribus a tronos, de ancianos a reyes, el pueblo godo encontró la manera de crecer sin perder su identidad. Su gobierno nació en los bosques y se puso a prueba en el campo de batalla, pero perduró porque se basó en la confianza, el coraje y la unidad. El legado de las migraciones, el largo viaje de los godos, fue un viaje de movimiento, lucha y cambio. Desde los bosques del norte hasta las llanuras de la estepa, desde las orillas del Danubio hasta las colinas de España, cruzaron ríos, escalaron montañas y caminaron entre el fuego y el miedo. Sus migraciones no fueron simples viajes, fueron cambios profundos que forjaron su identidad y dejaron una huella en el mundo. La historia de los godos no se trata solo de a dónde fueron, sino de en qué se convirtieron y qué dejaron atrás. Cuando comenzaron las migraciones, los godos eran una de las muchas tribus germánicas que vivían en pequeñas aldeas. Se dedicaban a la caza, la agricultura y a la veneración de antiguas religiones. Tenían poca escritura, carecían de ciudades y carecían de fronteras sólidas. Se desplazaron para encontrar mejores tierras, escapar de los enemigos y buscar seguridad. En el camino, conocieron a muchos otros pueblos, romanos, sármatas, alanos, hunos, y con cada encuentro aprendieron, se adaptaron y cambiaron. Estos encuentros, a menudo, trajeron guerra, pero también nuevas ideas, herramientas y formas de vida. Uno de los mayores legados de las migraciones fue la mezcla de culturas. Los godos adoptaron aspectos del derecho romano, la fe cristiana y la guerra esteparia, y los hicieron suyos. No lo copiaron todo, pero eligieron lo que mejor se adaptaba a sus necesidades. Conservaron su lengua, pero aprendieron latín. Conservaron las costumbres tribales, pero crearon cortes reales. Siguieron a sus propios obispos, pero escucharon las enseñanzas romanas. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo ayudó a los godos a sobrevivir en un mundo cambiante. Las migraciones también contribuyeron a la formación de los primeros reinos europeos. Con la desintegración del Imperio Romano surgieron nuevas potencias. Los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, y otras tribus como los francos y los vándalos, construyeron reinos donde antaño gobernaba el imperio. Estos nuevos estados no eran meros remanentes. Marcaron el inicio de la Europa medieval. Los reyes que antaño sucedían a los generales romanos ahora gobernaban sus propios territorios. Escribieron leyes, construyeron iglesias y fundaron nuevas ciudades. Los caminos que habían tomado los godos eran ahora los cimientos de las naciones.
Pero el viaje no fue gratuito. Las migraciones trajeron sufrimiento. Mucha gente murió en batallas o de hambre. Familias fueron separadas. Aldeas enteras desaparecieron. Las tierras a las que entraron los godos no estaban vacías. Ya albergaban a otros. Esto causó conflictos, dolor y miedo en ambos bandos. Los romanos veían a los godos como invasores. Los godos veían a los romanos como opresores. La confianza era escasa y la paz se rompía a menudo. Sin embargo, a pesar de todo esto, los dos mundos se fueron acercando poco a poco. Otro legado de las migraciones fue el recuerdo que dejaron. Los nombres de líderes godos como Alarico, Teodorico y Wulfila aún resuenan en la historia. Se transmitieron historias, algunas verdaderas, otras moldeadas por el tiempo. Estos relatos recordaron a las generaciones posteriores la valentía, el liderazgo y el precio de la libertad. Aunque los reinos godos algún día caerían, su historia perduró. Sus acciones ayudaron a forjar el futuro, y su recuerdo inspiró a otros. La fe cristiana también fue un legado perdurable de las migraciones. Aunque los godos llegaron inicialmente a Roma como forasteros, con el tiempo se convirtieron en protectores de la iglesia cristiana. Ayudaron a construir iglesias, a difundir la fe y a proteger a los líderes religiosos. La Biblia gótica, traducida por Wulfila, fue una de las primeras formas escritas de la lengua germánica. Les brindó a los godos una forma de preservar sus palabras, pensamientos y oraciones. La fe, que antaño había dividido a la gente, ahora contribuía a unirla. En definitiva, el legado de las migraciones godas no es solo una historia de movimiento, es una historia de transformación. Los godos comenzaron como errantes y se convirtieron en constructores de naciones. Enfrentaron pérdidas, pero encontraron fuerza. Cruzaron hacia nuevas tierras y ayudaron a forjar el mundo que encontraron. Su pasado estuvo lleno de batallas, pero su futuro se basó en el aprendizaje, la fe y la esperanza. Su historia nos recuerda que la historia no se trata solo de fronteras ni de poder. Se trata de personas, personas que buscan la paz, construyen hogares y esperan algo mejor. Las migraciones de los godos no fueron el fin de un mundo, sino el comienzo de muchos nuevos. Sus huellas quedaron atrás, pero los caminos que recorrieron siguen formando parte del mundo en el que vivimos hoy. Ecos del Norte, el amanecer gótico. Hace mucho tiempo, antes de que el mundo se pareciera en algo a como es hoy, un pueblo comenzaron a surgir de los umbríos bosques y las ventosas costas del extremo norte. Estos eran los godos. Vivían en una tierra de mares fríos, altos pinos e islas tranquilas esparcidas por el Báltico. Su historia comienza en lo que hoy es el sur de Suecia y la isla de Gotland. La vida allí estaba marcada por las estaciones. Los inviernos eran largos y duros. Los veranos, breves, pero llenos de vida. Los godos pescaban en las frías aguas, cazaban en los densos bosques y comenzaron a forjar un estilo de vida que algún día se extendería por todos los continentes. Los arqueólogos han encontrado numerosas pistas sobre estos primeros pueblos. En Gotland, la isla más grande del mar Báltico, descubrieron antiguas tumbas con forma de barco. Las piedras se colocaron cuidadosamente en largas filas para formar naves. Esto demuestra la importancia del mar para los godos. No era solo una fuente de alimento, formaba parte de su identidad. Creían que, incluso después de la muerte, su viaje continuaba a través de las aguas. En estas tumbas se enterraban herramientas, cerámica, armas y joyas junto a los muertos.
Algunas piezas de cerámica son sencillas, pero otras están decoradas con patrones y líneas. Las hebillas de cinturón y los broches hallados allí demuestran la destreza en el trabajo del metal. Estos diseños aparecieron posteriormente en la lejana Europa del Este, lo que demuestra que los godos llevaron consigo su cultura a medida que se desplazaban. También se han encontrado monedas romanas en estas tumbas antiguas. Estas monedas provenían de tierras lejanas, transportadas por comerciantes que cruzaban ríos y bosques para llegar a la costa báltica. Esto nos indica que los godos no estaban aislados. Incluso en esa época temprana, formaban parte de una amplia red que conectaba el norte con el poderoso mundo romano. Ofrecían algo a cambio, tal vez ámbar, pieles o herramientas finamente elaboradas. El comercio ayudó a los godos a enriquecerse en conocimiento y bienes. El idioma ofrece otra parte de su pasado. El idioma gótico pertenecía a la rama germánica oriental. Estaba emparentado con el nórdico antiguo y otras lenguas antiguas habladas por las tribus del norte. Solo se conservan fragmentos de él en la actualidad. Lo conocemos principalmente gracias a la obra de Wulfila, un obispo gótico que, siglos después, tradujo la Biblia al gótico. Su obra nos ayuda a comprender cómo hablaban y pensaban los godos. Muchas de las palabras que usaban los godos muestran lo que les importaba. Su palabra para gobernante suena similar a palabras del nórdico antiguo y del alemán moderno. Otra palabra que significa casa o recinto aparece en antiguos topónimos de Escandinavia. Estas similitudes ayudan a conectar a los primeros godos con su tierra natal del norte. Su viaje hacia el sur duraría muchas generaciones. No fue un evento único, sino una larga historia de movimiento y cambio. A medida que las familias y los clanes se desplazaban, llevaban consigo sus herramientas, sus historias y sus formas de vida. Pero en aquellos primeros tiempos seguían siendo gente del norte. Su cultura fue moldeada por el mar, el aire frío y la silenciosa fuerza de la naturaleza que los rodeaba. Estos comienzos pueden parecer pequeños. Una tumba en una isla, una pieza de cerámica rota, un broche oxidado enterrado en la tierra, pero en conjunto hablan por sí solos. Nos hablan de un pueblo que honraba a sus muertos, que construía con esmero, que comerciaba con tierras lejanas y que se preparaba para algo mucho mayor. Los godos aún no eran guerreros temidos por Roma. Aún no eran reyes que gobernaran vastas tierras. Aún reunían fuerzas, aprendiendo del mundo que los rodeaba y creciendo en silencio. Como el amanecer que despunta lentamente sobre un bosque oscuro, su ascenso había comenzado, pero apenas. El eco de sus pasos en la nieve, la forma de sus barcos en la tierra y el brillo de las monedas extranjeras enterradas con sus muertos nos susurran a través de los siglos. El amanecer gótico fue tranquilo, pero desataría una tormenta que azotaría imperios. Todo comenzó aquí, en la quietud del norte. Un lenguaje de los bosques. Mucho antes de que la historia se escribiera, la gente se transmitía historias de boca en boca. En los fríos bosques y las ventosas costas del norte, los godos hablaban un idioma que resonaba en su vida cotidiana. Era el sonido de las familias alrededor de las fogatas, de los guerreros planeando batallas y de los ancianos contando historias sobre religiones y ancestros. Este idioma, ahora desaparecido del uso cotidiano, antaño moldeó la visión del mundo de los godos. El gótico pertenecía a la familia germánica oriental. Compartía raíces con otras lenguas antiguas, como el nórdico antiguo y el alemán primitivo. Estos idiomas
compartían muchas palabras, especialmente para temas como agricultura, lucha, familia y fe. Esto nos indica que quienes los hablaban vivieron cerca antes de expandirse por Europa. Si bien el nórdico antiguo perduró hasta convertirse en el islandés moderno y partes del sueco y el noruego, el gótico se desvaneció lentamente a medida que la gente cambiaba y se desplazaba. Gran parte de lo que sabemos sobre la lengua gótica proviene de un solo hombre, Wulfila. Fue un sacerdote y traductor gótico que vivió en el siglo IV. Su nombre significa lobo pequeño. Hijo de padre gótico y madre cristiana romana, Wulfila creció conociendo ambos mundos. Usó ese conocimiento para ayudar a su pueblo a comprender la Biblia en su propia lengua. Pero había un problema. La lengua gótica nunca se había escrito antes. Así que Wulfila creó un alfabeto especial. Tomó prestadas formas del griego y el latín, e incluso algunas de antiguas runas, para crear letras que pudieran capturar los sonidos del gótico. Este alfabeto tenía 27 letras y podía expresar todas las palabras e ideas que los godos necesitaban. Con él, Wulfila tradujo gran parte de la Biblia al gótico, creando lo que se convirtió en el primer libro en una lengua germánica. Ese libro, conocido hoy como el Código de Platael, Libro de Plata, aún se conserva en una biblioteca sueca. Sus páginas son moradas, y las letras están escritas con tinta plateada y dorada, lo que demuestra el alto valor de esta obra. Las palabras góticas que se encuentran en la Biblia de Wulfila nos brindan una visión profunda del pueblo. La palabra para rey era necesitará, que suena como la palabra nórdica Antigua Reikri, el alemán Moderno Reich, que significa reino o imperio. Su palabra para casa era delicioso, que aparece en antiguos nombres escandinavos y en la palabra inglesa yard. Estas palabras reflejan la cultura compartida entre los godos y sus vecinos del norte. El idioma también nos habla de lo que valoraban los godos. Existían muchas palabras para armas, caballos y guerreros. Esto apunta a una sociedad donde el honor, la batalla y la fuerza eran importantes. Pero también existían muchas palabras para la familia, las reuniones y la tierra. Esto nos recuerda que los godos no solo eran guerreros, sino también agricultores, pastores y constructores de viviendas. Aunque el gótico ya no se habla, influyó en las lenguas posteriores. Algunas de sus palabras se incorporaron al alemán y al inglés. Los sonidos y patrones del gótico ayudaron a los académicos a comprender cómo surgieron y cambiaron las lenguas europeas. Al estudiar el gótico, aprendemos no solo sobre las palabras en sí, sino también sobre cómo vivía, pensaba y creía la gente en el pasado. El bosque donde antaño caminaban los godos estaba lleno de árboles susurrantes y senderos tranquilos. En ese mundo pacífico, su lengua se fortaleció. Fue moldeada por la tierra, por el mar, por las necesidades de sus familias y las historias de su religión. Se transmitió de madre a hijo, de jefe a guerrero, de narrador a oyente. Albergaba su pasado y sus esperanzas para el futuro. Con el tiempo, a medida que los godos se desplazaban al sur y entraban en contacto con romanos y griegos, su lengua comenzó a cambiar. Se añadieron nuevas palabras. Las antiguas se desvanecieron. A medida que su cultura se fusionaba con otras, la antigua lengua fue acallándose poco a poco, pero nunca desapareció del todo. Permaneció en las páginas de la Biblia de Wulfila y en los nombres de los lugares donde se asentaron los godos. Un idioma es más que simples palabras. Lleva consigo el espíritu de un pueblo. La lengua gótica surgió de los verdes y oscuros bosques del norte.
Resonó en colinas, valles y campos de batalla. Aunque ya no se habla en voz alta, aún nos habla hoy, a través de las páginas de un libro antiguo, las tallas en una piedra y el recuerdo de un pueblo que una vez cambió el mundo. El mundo de los godos de Vilbark, tras asentarse en los amplios valles cerca del río Vístula, los godos comenzaron a forjar una nueva vida. Esta región era diferente de las islas que habían dejado atrás. Los bosques aún eran densos, pero la tierra era más apta para la agricultura. Los ríos fluían por los valles y el suelo era fértil. Era un lugar donde la gente podía cultivar alimentos, criar animales y construir viviendas permanentes. Este fue el núcleo de lo que los historiadores llaman la cultura Vilbark, un estilo de vida moldeado tanto por la tradición como por el cambio. Las aldeas de los godos de Vilbark no eran conjuntos aleatorios de chozas. Estaban planificadas y organizadas. Las familias vivían en largas casas de madera, construidas con madera resistente. Algunas casas se extendían más de 40 metros, lo suficientemente grandes como para albergar a muchas personas e incluso animales bajo el mismo techo. En el centro había chimeneas donde se cocinaba la comida y se compartía el calor. Las paredes estaban revestidas de almacenes para herramientas, grano y provisiones. Estas casas no eran solo refugios, sino el centro de la vida cotidiana. Fuera de las casas, la gente trabajaba en los campos y huertos. Cultivaban trigo, cebada y otros cereales. Criaban vacas, ovejas, cabras y cerdos. Las herramientas agrícolas de hierro les ayudaban a arar la tierra y a recoger las cosechas. Los godos aprendieron a almacenar el grano sobrante en pozos y silos de madera, lo que les ayudaba a sobrevivir a los duros inviernos. También cazaban animales salvajes y recolectaban bayas, nueces y hierbas del bosque. Se construían talleres cerca de las casas, donde manos expertas moldeaban herramientas, cerámica y adornos. Los herreros calentaban el hierro y lo martillaban para fabricar hojas, clavos y herramientas agrícolas. Los alfareros moldeaban la arcilla con las manos, creando vasijas útiles y hermosas. Algunas estaban decoradas con patrones estampados en la arcilla húmeda con cuerdas, palos o los dedos. Estos sencillos diseños evocaban la vida cotidiana, pero también conectaban a los godos con su pasado en el norte. Las joyas y la ropa reflejaban el amor por la belleza y la identidad. Las mujeres usaban broches para sujetar sus vestidos. Los hombres portaban cuchillos con mangos decorados. Las hebillas de cinturón, los alfileres y los colgantes se fabricaban en bronce, plata y a veces incluso oro. Estos artículos eran más que una simple decoración. Reflejaban estatus y vínculos familiares. Algunas piezas presentaban patrones que coincidían con los encontrados en tumbas de Gotland, lo que demostraba que los godos no habían olvidado su origen. Los muertos eran tratados con gran respeto. Algunos eran enterrados y otros incinerados. En ambos casos, se les proporcionaban objetos para llevar consigo: armas, vasijas, joyas y comida. Las tumbas se preparaban cuidadosamente y muchas se marcaban con piedras. Esto demostraba que los godos creían en la otra vida y querían enviar a sus seres queridos en ese viaje con honor. La forma en que enterraban a sus muertos también ayuda a los historiadores a comprender cómo se transmitían sus creencias y costumbres. El comercio era una parte importante de la vida. Aunque los godos vivían lejos del corazón del Imperio Romano, se han encontrado monedas y bienes romanos en sus asentamientos: copas de cristal, cuencos de bronce
y joyería fina elaborada en tierras lejanas acabaron en manos de los godos. A cambio, es posible que los godos intercambiaran ámbar del Báltico, pieles de animales o productos artesanales. Estos intercambios los conectaron con un mundo mucho más amplio y contribuyeron al fortalecimiento de su cultura. El mundo de los godos de Vilbark no era sencillo ni débil. Estaba lleno de esfuerzo, aprendizaje y creatividad. Eran agricultores, guerreros, constructores y comerciantes. Vivían cerca de la tierra, pero llegaban lejos gracias al comercio. Recordaban su pasado, honraban a sus muertos y forjaban su futuro con sus propias manos. Esta estancia en el Valle del Vístula fue más que una simple parada en su viaje. Fue una época de crecimiento y fortaleza. Los godos no solo estaban de paso, sino que estaban construyendo algo duradero. Sus aldeas se mantuvieron firmes. Sus campos estaban repletos. Sus manos eran hábiles. En esta tierra entre el bosque y el río, el pueblo godo sentó las bases de todo lo que vendría después. El mundo de los godos de Vilbark era tranquilo pero poderoso, arraigado en la tradición y abierto al cambio. Era un mundo listo para dar el siguiente paso en una larga e importante historia. Pueblos de los ríos y las colinas. Cuando los godos se asentaron en las tierras que rodean el río Vístula, dejaron de estar solos. Ya vivían allí otros pueblos, agricultores, pastores, cazadores y artesanos, cada uno con sus propias costumbres, lenguas y formas de vida. Algunos llevaban siglos viviendo en la zona, mientras que otros habían llegado recientemente. Entre estos nuevos vecinos se encontraban tribus germánicas, eslavas y posiblemente celtas. La región era una encrucijada, un punto de encuentro entre culturas. En lugar de enfrentarse a todos los que conocían, los godos solían aprender, comerciar y a veces incluso convivir con ellos. Este período histórico no se caracterizó por grandes batallas ni reyes poderosos. Se centró en la vida cotidiana. La gente trabajaba la tierra, criaba familias y enterraba a sus muertos con esmero. Cultivaban en pequeños campos, criaban al ganado en corrales de madera y almacenaban alimentos en grandes tinajas y fosas. La tierra era fértil, los bosques estaban repletos de animales y los ríos transportaban peces y agua dulce. En este entorno pacífico y rico, los godos y sus vecinos forjaron poco a poco un estilo de vida compartido. Los cementerios revelan gran parte de esta historia. Los arqueólogos han encontrado numerosas tumbas en la región, tanto de godos como de otras tribus locales. Algunas eran sencillas, con solo una olla o un cuchillo. Otras eran más suntuosas, con armas, joyas y monedas romanas. Estos objetos demuestran no solo riqueza, sino también conexiones, tanto con tierras lejanas como con creencias compartidas. La forma en que se enterraba a los muertos revela cómo comenzaron a mezclarse las culturas. Algunas tumbas seguían antiguas tradiciones del norte, mientras que otras incluían costumbres locales o romanas. Con el tiempo, estos estilos se fusionaron para crear algo nuevo. Un dato interesante encontrado en muchas de estas tumbas es la ausencia de armas. Esto sorprendió inicialmente a los investigadores. ¿Eran estas personas pacíficas o estaban las armas enterradas en otro lugar? Estudios posteriores demostraron que las armas a veces se colocaban en zonas rituales especiales, no junto a los cuerpos. Esto nos indica que los godos tenían creencias complejas sobre la muerte y el honor. Es posible que espadas y lanzas se ofrecieran a las religiones o se enterraran en lugares destinados a toda la comunidad.
En la vida cotidiana, la gente de los ríos y las colinas vivía en pequeñas aldeas con casas de madera. Estas casas eran largas y estrechas, con espacio para familias, herramientas y animales. Tenían fogatas en el centro y a veces bancos empotrados en las paredes. Los techos eran de paja o madera, lo suficientemente resistentes como para resistir la nieve en invierno. Alrededor de las casas había jardines, talleres y campos. La vida era sencilla pero llena de propósito. Cada persona tenía una función. Agricultores, cazadores, herreros, alfareros y tejedores. La gente elaboraba muchos objetos útiles con destreza y esmero. La cerámica se elaboraba a mano, sin torno, y se decoraba con líneas, puntos y patrones. Los metalúrgicos fabricaban cuchillos, broches, agujas y herramientas agrícolas. Estos objetos eran prácticos y hermosos. Incluso el objeto más sencillo podía llevar consigo señas de cultura e identidad. Los patrones en la cerámica o la joyería a menudo repetían antiguos símbolos del norte, mostrando cómo el pasado perduraba en los pequeños detalles. El comercio conectaba a estas aldeas con el resto del mundo. Se han encontrado monedas, cristalería y objetos de bronce romanos lejos de las fronteras del imperio. Estos bienes no eran simples adornos, sino signos de riqueza, poder y conexión. A cambio, los pueblos del norte probablemente intercambiaban ámbar, pieles, lana y miel. Estos artículos viajaban desde los bosques de los godos hasta los mercados del interior del Imperio Romano. Los comerciantes no solo traían mercancías, sino también historias, canciones e ideas. Estos intercambios contribuyeron a forjar una cultura más rica y compleja. Los ríos y las colinas moldearon más que solo el lugar donde vivía la gente. Moldearon su forma de vida. Los ríos eran caminos para el comercio y los viajes. Las colinas ofrecían refugio y buenas tierras para el pastoreo de animales. Los bosques proporcionaban madera para casas y herramientas. Esta tierra no era salvaje, era su hogar. Quienes la habitaban conocían sus estaciones, sus peligros y sus dones. La respetaban, la trabajaban y se fortalecían gracias a ella. Los godos, que una vez vinieron del mar, ahora formaban parte de este nuevo mundo. Ya no eran solo viajeros, sino colonos, y al vivir entre otros pueblos, crecieron, se adaptaron y cambiaron. Su identidad no desapareció. Al contrario, se fusionó, se transformó y los preparó para el siguiente capítulo de su largo viaje. Los ríos y las colinas se habían convertido en su nuevo hogar, y desde allí su historia seguiría creciendo. Asentamiento en las estepas. La cultura Cherniáhov, después de cruzar las montañas, los godos llegaron a una tierra nueva. Era una región de grandes llanuras, sin muchos árboles ni colinas, pero con mucho espacio. El cielo era inmenso, y el viento soplaba sin parar. Esta zona se llamaba la estepa, y allí los godos decidieron quedarse. En la estepa, los godos comenzaron a construir casas. Usaban madera, barro y paja. Las casas eran simples pero fuertes. Vivían en pueblos grandes, con campos a su alrededor. Cultivaban trigo, cebada y mijo. También criaban animales como vacas, ovejas y caballos. La vida era dura, pero los godos aprendieron a trabajar la tierra y a vivir en comunidad. No estaban solos. En esta región también vivían otros pueblos. Algunos eran granjeros, otros eran jinetes que viajaban por la estepa. En lugar de pelear, los godos empezaron a convivir con ellos. Compartían herramientas, comida y costumbres.
Así nació una nueva cultura, la cultura Cherniahov. Los artesanos hacían cerámica muy bonita, de color oscuro y con formas simples. También fabricaban joyas, armas y objetos de hierro. Los godos comerciaban con los romanos. A cambio de granos o pieles, recibían monedas, vidrio y otras cosas útiles. Los cementerios de esta época muestran cómo vivían y morían. Algunos cuerpos eran enterrados, otros quemados. Ponían junto a ellos objetos importantes como cuchillos o collares. Esto muestra que creían en una vida después de la muerte. La cultura Cherniahov fue una mezcla de muchas tradiciones. Duró por mucho tiempo y unió a diferentes pueblos. Fue una época de paz, de trabajo y de crecimiento. En las amplias estepas, los godos construyeron no solo casas, sino también una forma nueva de vivir. Señores del grano y los caballos. Economía de las estepas. En las grandes llanuras de las estepas, donde el cielo toca la tierra, los godos aprendieron a vivir de forma simple pero fuerte. Allí no había muchas ciudades ni mercados grandes, pero sí había tierra fértil, viento libre y espacio para trabajar. Los godos se hicieron expertos en dos cosas muy importantes: el grano y los caballos. La tierra de la estepa era buena para cultivar. Los godos plantaban trigo, cebada y mijo. Con eso hacían pan, gachas y guardaban comida para el invierno. Usaban herramientas de madera y metal y sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar. Si la cosecha era buena, tenían suficiente para sus familias y también para intercambiar con otros. El grano era como oro. Se podía guardar, transportar y vender. Muchos pueblos, como los romanos, lo necesitaban. Por eso, los godos llevaban sacos de grano a las fronteras romanas y los cambiaban por monedas, herramientas y productos nuevos. Este comercio les daba riqueza y nuevas conexiones. Pero si el grano alimentaba, los caballos eran el alma de la estepa. Los godos criaban caballos fuertes y rápidos. Los usaban para viajar, para trabajar y para luchar. Un buen caballo era símbolo de respeto y poder. Las familias que tenían muchos caballos eran admiradas. Los caballos también se usaban en el comercio. Se cambiaban por armas, comida o ropa. A veces se regalaban para sellar una paz o formar una alianza. Eran más que animales, eran compañeros de vida. Además del grano y los caballos, los godos comerciaban con miel, lana, pieles y ámbar. Iban a ferias, hablaban con otros pueblos y compartían lo que sabían. Así, en medio de la estepa, los godos construyeron una economía fuerte y libre. Eran verdaderos señores del grano y los caballos. Tormenta en el horizonte. La llegada de los hunos. Durante muchos años, los godos vivieron en paz en las estepas. Cultivaban sus tierras, cuidaban sus animales y comerciaban con otros pueblos. Su confederación era fuerte y unida. Pero un día, comenzaron a llegar noticias de algo extraño. Desde el lejano oeste, más allá de las montañas y los ríos, venía un nuevo pueblo, los hunos. Los hunos eran jinetes rápidos, valientes y muy duros. Se movían como el viento, atacaban con arcos desde sus caballos y no tenían miedo. Nadie sabía mucho sobre ellos, pero todos los que los veían decían lo mismo. Eran diferentes, poderosos y muy peligrosos. Al principio, los hunos atacaron a otros pueblos que vivían más lejos, pero pronto llegaron más cerca. Las aldeas empezaron a desaparecer. Algunos pueblos huyeron, otros intentaron defenderse, pero pocos lograron resistir. El miedo creció como una nube oscura
sobre las estepas. Los godos miraban al horizonte con preocupación. Sabían que los hunos se acercaban. Algunos querían quedarse y luchar. Otros decían que lo mejor era huir y buscar ayuda en las tierras del Imperio Romano. Las tribus comenzaron a discutir. La unidad que antes era fuerte ahora se estaba rompiendo. Muchas familias comenzaron a preparar sus carros y empacar sus cosas. No era fácil dejar las tierras donde habían vivido tanto tiempo, pero sabían que la tormenta venía y que los hunos no mostrarían piedad. La llegada de los hunos cambió todo. Fue el principio de un tiempo difícil y peligroso. Nada volvería a ser como antes. Los godos se enfrentaban a una gran decisión: quedarse y arriesgarlo todo, o partir hacia lo desconocido. Así comenzaba un nuevo capítulo en su historia, lleno de dolor, coraje y esperanza. De paganos a predicadores. El giro cristiano. Durante muchas generaciones, los godos habían seguido las antiguas creencias de sus antepasados. Sus religiones residían en el cielo, el bosque y el viento. Adoraban la naturaleza, los espíritus y las poderosas fuerzas invisibles. Estas religiones se honraban mediante canciones, rituales y lugares sagrados bajo cielos abiertos. Aportaban valor en la guerra y consuelo en la muerte. La antigua fe formaba parte de cada aldea, de cada familia, y cada historia se transmitía de padres a hijos. Pero a medida que los godos se adentraban en el mundo romano, sus vidas comenzaron a cambiar. Uno de los cambios más importantes se produjo en su fe. Poco a poco, se fueron alejando de sus antiguas religiones y adoptando las nuevas enseñanzas del cristianismo. Este cambio no se produjo de golpe. Comenzó con el contacto. A medida que los godos vivían cerca de tierras romanas, comerciaban con el pueblo romano y servían en los ejércitos romanos, empezaron a escuchar sobre el Dios cristiano. El mensaje de amor, paz y vida eterna era diferente de sus tradiciones guerreras, pero también les infundía esperanza. Muchas familias godas habían perdido sus hogares, habían visto la muerte y vivían con miedo. El cristianismo ofrecía un nuevo camino, uno que hablaba de perdón, comunidad y una vida después de esta. Un hombre que desempeñó un papel clave en esta transformación fue Wulfila, también conocido como Ulfilas. Nació de padres godos, pero se crió en el mundo romano. Aprendió tanto el godo como el griego y estaba profundamente comprometido con la fe cristiana. Wulfila creía que el mensaje de Cristo debía compartirse con su pueblo en su propia lengua. Así que hizo algo asombroso. Creó un alfabeto escrito para el godo. Después, tradujo gran parte de la Biblia para que los godos pudieran escuchar la palabra de Dios en su propia lengua. Wulfila enseñaba una forma de cristianismo conocida como arrianismo. Era ligeramente diferente de las enseñanzas de la Iglesia romana. Los arrianos creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no plenamente igual a Dios Padre. Esta creencia había sido debatida en todo el imperio, y la Iglesia romana la había rechazado. Pero para los godos, el cristianismo arriano fue lo primero que aprendieron y moldeó su fe primitiva. Aunque era diferente de las creencias romanas, seguía centrándose en la bondad, la humildad y la fe en un solo Dios. Las enseñanzas de Wulfila se difundieron rápidamente. Era amable, sabio y respetado. No obligaba a la gente a creer, sino que compartía historias, respondía preguntas y vivía una vida sencilla y pacífica. Su obra inspiró a otros predicadores, y pronto
más godos comenzaron a seguir el camino cristiano. Construyeron pequeñas iglesias, celebraron reuniones de culto y comenzaron a incluir símbolos cristianos en su vida diaria. La cruz, antaño una extraña imagen romana, se convirtió en un símbolo de esperanza entre el pueblo godo. No todos aceptaron esta nueva fe de inmediato. Muchos ancianos y guerreros aún se aferraban a las antiguas religiones. Consideraban que las nuevas enseñanzas eran demasiado blandas o desconocidas. Algunos temían que alejarse de las antiguas costumbres les traería mala suerte o enojaría a los espíritus. Pero con el tiempo, cada vez más personas se convirtieron, especialmente al ver la bondad, la paz y la unidad que el cristianismo trajo a sus familias y pueblos. El cambio de fe también transformó la percepción que los godos tenían de sí mismos. Ya no eran meros forasteros en el mundo romano. Ahora formaban parte de algo más grande. Sus hijos fueron bautizados, sus líderes rezaban a un solo Dios, y su cultura comenzó a reflejar los valores cristianos. En lugar de quemar las aldeas enemigas, aprendieron a perdonar. En lugar de cantar sobre antiguas religiones, entonaban himnos de gracia. A medida que el cristianismo se extendía entre los godos, les dio un nuevo sentido de propósito. Algunos se convirtieron en predicadores y maestros. Otros ayudaron a copiar la Biblia en su idioma. Su fe los ayudó a superar los momentos difíciles y les dio fuerza para afrontar el futuro. Incluso cuando el imperio los trató injustamente, se aferraron al mensaje de amor y salvación. El giro cristiano fue más que un cambio en la adoración. Fue una profunda transformación en la forma en que los godos veían la vida, la muerte y a los demás. Pasaron de honrar muchas religiones a creer en una sola, del miedo a la fe, de paganos a predicadores. Y en este camino se convirtieron no solo en un pueblo de espada, sino también en un pueblo de la palabra. Su historia ya no se trataba solo de poder, sino también de paz, esperanza y la luz de una nueva creencia. Semillas de un reino hacia el imperio. Tras años de vagar, guerra y penurias, los godos comenzaron a soñar con algo más permanente, algo más que la simple supervivencia. Habían cruzado ríos, librado batallas, hecho la paz y adoptado nuevas creencias. Ya no eran solo un grupo disperso de tribus, se estaban convirtiendo en algo más fuerte, más unido y más centrado. La idea de construir un verdadero reino, un hogar perdurable, un lugar que sus hijos pudieran heredar, comenzaba a gestarse. Estas eran las primeras semillas de un reino godo. Y aunque requeriría tiempo, esfuerzo y sacrificio, el camino hacia el imperio había comenzado. Los visigodos, en particular, lideraban este viaje. Tras los terribles sucesos de la batalla de Adrianópolis, permanecieron dentro del imperio romano como foederati, o aliados bajo un acuerdo especial. Se les permitía vivir en territorio romano, pero debían prestar servicio militar. Si bien esto les proporcionaba cierta seguridad, también los mantenía bajo el control romano. Con el tiempo, los visigodos se cansaron de ser tratados como herramientas útiles en la guerra, pero indeseados en tiempos de paz. Querían algo más que tierras. Querían libertad, dignidad y un futuro propio. En estos tiempos de incertidumbre, un poderoso líder surgió entre ellos. Su nombre era Alarico. Era inteligente, fuerte y orgulloso. Comprendía tanto el mundo romano como el corazón godo. Alarico había servido en el ejército romano, por lo que conocía el funcionamiento del imperio. Pero también era leal a su pueblo
y deseaba que vivieran con honor. Creía que los godos merecían un lugar propio, donde no tuvieran que mendigar comida ni luchar por un techo. Bajo su liderazgo, los visigodos dieron pasos audaces para forjar su destino. Alarico guió a su pueblo por tierras romanas, no como saqueadores, sino como un pueblo en busca de un hogar. En ocasiones, se enfrentaron a las fuerzas romanas. En otras, llegaron a acuerdos, pero siempre avanzaron. En el año 410 D.C., Alarico tomó una decisión que conmocionaría al mundo. Condujo a los visigodos a la ciudad de Roma y la tomó. Por primera vez en siglos, la gran ciudad cayó ante una fuerza externa, pero Alarico no la destruyó. Permitió que las iglesias permanecieran intactas y brindó protección a quienes buscaban refugio. Este acto demostró que los godos no eran destructores salvajes, se estaban convirtiendo en algo más. Eran forjadores de la historia. Aunque Alarico murió poco después del saqueo de Roma, su sueño perduró. Su pueblo continuó su desplazamiento hacia el oeste, atravesando las tierras de la Galia hasta llegar a Hispania, la actual España. Allí, los visigodos comenzaron a asentarse de forma más permanente. Se adueñaron de tierras, fundaron nuevas ciudades y comenzaron a gobernarse a sí mismos. Sus reyes gobernaban no solo a guerreros, sino también a agricultores, comerciantes y sacerdotes. Se escribieron leyes, se construyeron iglesias, se repararon caminos. El caos del vagabundeo fue reemplazado poco a poco por el orden de un reino. Lo que una vez fue un grupo de refugiados cansados y hambrientos se estaba convirtiendo en un estado fuerte y organizado. Los visigodos se preocuparon por mantener vivas partes de su identidad. Aún conservaban su lengua, sus recuerdos y su fe, pero también se adaptaron a su nuevo entorno. Aprendieron de los romanos, comerciaron con la población local y fusionaron antiguas costumbres con nuevas. Esta mezcla de culturas los ayudó a fortalecerse aún más. Mientras tanto, el Imperio Romano se debilitaba. Sus líderes luchaban entre sí. Sus fronteras se reducían y su poder se desvanecía. Los godos y otras tribus similares ocupaban los espacios vacíos que habían quedado atrás. Ya no pedían tierras, sino que se apropiaban de ellas. Y con cada año que pasaba, la idea de un reino godo se hacía más real. Estos primeros años no fueron fáciles. Aún había batallas, problemas y dudas, pero el sueño era claro. Los godos querían dejar de huir, querían echar raíces, criar a sus hijos en paz y transmitir algo mejor a la siguiente generación. Las semillas del imperio estaban en la tierra. Se habían puesto las primeras piedras de un futuro gótico, y al mirar hacia adelante, los godos ya no eran simples errantes. Se estaban convirtiendo en reyes, constructores y gobernantes de su propio mundo. Un reino se alzaba, no de las ruinas, sino de la fuerza de un pueblo que había resistido.